Listo, continuamos. Entonces, ya saben, para determinar el límite líquido, se utiliza la cazuela de casa grande, se pasa por el tamiz 40, eh, más o menos son 250 gramos, pero pues eso obviamente depende de, también del suelo y las condiciones para llenar esa cazuela. Se utiliza el ranurador, se separa, se empiezan a dar golpes dentro de estos rangos. Si es un laboratorista experto y que trabaje estos rangos, normalmente él tomará siempre un solo dato. O sea, ya sabe más o menos qué tanto contenido de humedad hay que adicionarle al suelo para que obtener algún dato dentro de esos rangos. Y con esos se genera los datos de la coordenada para proyectarlos en la curva. Buscamos el número 25 porque la definición para límite líquido es una masa de suelo que se cierra, eh, la ranura generada en la cazuela de casa grande a los 25 golpes se cierra media pulgada. Ese es el límite líquido. Exactamente esa definición es lo que se traslada aquí. Es decir, estamos asegurando que es a los 25 golpes que se cerró esa media pulgada. Lo mismo con esta fórmula, que es solamente para un dato. Por eso es que aparece acá el número 25, porque está asegurando, está direccionando de que a los 25 golpes se tuvo que haber cerrado la media pulgada. Eso es lo que significa ese dato en la fórmula. Muy bien. Lo que tiene que ver con el límite líquido prácticamente es eso. ¿Cuál es el otro dato que normalmente tenemos que determinar y también lo hacemos en el laboratorio? Lo que es el límite plástico. Entonces, para determinar el límite plástico, este método sí es más artesanal, más de jueguito prácticamente, ¿sí? No tiene ningún aparato especial como el límite líquido. No fue diseñado algo específicamente para esto. Y la operación es completamente manual. Esto se hace que juegue papel más importante la apreciación subjetiva del operador, es decir, quien está realizando el ensayo, lo que puede llevar a mayor discrepancia sobre los resultados obtenidos para un mismo suelo cuando los ensayos han sido realizados por distintos operadores. Normalmente cuando se realizan ese tipo de ensayos o cuestiones que tengan que ver con medición, en grupo siempre se determina quién es el que lo va a estar, digamos, desarrollando. No que cada uno coja un poquito, pues lo hacen es desde el punto de vista académico, pero digamos la apreciación es muy particular. Entonces lo que tienen que hacer es más bien que una sola persona esté revisando, esté midiendo, esté tomando ciertos datos. Para llevar a cabo el ensayo se toma una pequeña muestra con una consistencia tal que no se adhiera a las manos, pero que pueda ser manipulada para formar pequeños bastoncitos o cilindros, sin que se desmoronen o desmenucen, haciendo rodar la pasta, pues obviamente la pasta de suelo, con la palma de la mano sobre una superficie plana y lisa, típicamente una base de vidrio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, bueno, un jueguito, simplemente. ¿De dónde sale primero esa mezcla de suelo para poder desarrollar el límite plástico? Nosotros nunca vamos a desarrollar un límite plástico sin haber desarrollado un límite líquido, nunca, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a tener que desarrollar el límite líquido. Esta muestra para poder generar esos bastoncitos que se ven por ahí, ¿sí? Esos rollitos,
nosotros la vamos a sacar ¿de dónde? Pues casi siempre cuando estamos desarrollando el ensayo del límite líquido, nosotros, miren, solamente tomamos específicamente muestra de suelo en la longitud de la media pulgada que se cerró. Es decir, siempre nos va a quedar muestra de suelo con contenido de humedad. Entonces nosotros perfectamente podemos tomar de esa misma que ya tiene contenido de humedad y generar lo que vendría siendo el ensayo para el límite plástico. Entonces de ahí sale. Por eso también por acá dice el ensayo se hace sobre la fracción de partículas que pasan la malla número 40. Entonces, ¿cuál? Pues obviamente si ya lo hicimos en el límite líquido, pues ya se sabe que todo ese fino granular pasó el tamiz número 40, normalmente con material que ha sobrado del ensayo del límite líquido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para determinarlo? Se debe generar un bastoncito de 3 milímetros de diámetro. Se puede verificar con una varilla de ese diámetro o compararla eh, con el pie de rey o también denominado vernier o calibrador, ¿sí? Entonces, nosotros sí debemos determinar de que esos rollitos, de que esa pasta de suelo, empezando a generar unos rollitos sobre lo que es el vidrio, la placa de vidrio, tenga más o menos un diámetro de 3 milímetros. Muy bien. Que no se desmorone y se pliega aproximadamente 90 grados. ¿Qué es eso? Que nosotros después de generar ese bastoncito, ¿sí? Verificamos que tenga el diámetro. Este es un calibrador o vernier o pie de rey, que es normalmente lo que terminan utilizando allá en el laboratorio. Estas imágenes son directas de ensayos de laboratorio en nuestra universidad, otros alumnos de esta asignatura. Se verifica que tenga 3 milímetros. ¿Y qué se hace después? Simplemente se toma una punta y se intenta doblar 90 grados. Si se dobla 90 grados y no se parte, no se separa, de una vez toman esa muestra y realizan lo que es la típica de pesos para determinar el contenido de humedad. Con esa muestra que no se partió y que se logró con un rollito de 3 milímetros de diámetro, doblar 90 grados, el contenido de humedad que se obtenga aquí, ese ya es el límite plástico. Es decir, aquí no hay que hacer muchos rangos, no hay que hacer muchas cosas. Va a ser es muy sencillo determinarlo en el laboratorio. Entonces, una vez más, nosotros vamos a tomar muestra normalmente de lo que nos sobra del ensayo del límite líquido, es decir, porque tiene que dejarse manejar. Recordemos que la parte de definición de plástico es que se deja moldear, que no se separa. Entonces necesitamos moldearlo. ¿Por qué utilizamos una placa de vidrio? Porque primero es plana, ¿sí? Pero sobre todo no le va a robar, digamos, humedad a esa muestra de suelo cuando le estemos generando esos movimientos hacia adelante y hacia atrás para convertirla en vasorcitos o rollitos. Entonces, esa plaquita de vidrio se utiliza para eso. Verificamos que lleguemos a un diámetro general de ese rollito o bastoncito de 3 milímetros. Cogemos una punta y la doblamos 90 grados, 90 grados. Si no se partió, ya con esa muestra nosotros sacamos contenido de humedad, ¿sí? Y ese contenido de humedad pues será el límite plástico, es decir, aquí no tenemos que hacer gráfico ni nada por el estilo. Si esto lo hacemos varias veces, y lo podemos hacer varias veces,
Pues simplemente generaremos varios contenidos de humedad y pues lo promediamos para obtener un solo dato del límite plástico. Normalmente toman varias veces, unas 3 o 4 veces, cosa de que puedan garantizar de verdad de que esta situación sí estuvo bien desarrollada. Es decir, generar el rollito, verificar que todo tuviese 3 milímetros, doblarlo y que 90 grados y que no se parta, ¿sí? Una punta. Y pues con eso se obtiene un contenido de humedad. Según las veces que se haga, pues se obtendrán varios contenidos de humedad. Se promedian y se obtiene específicamente un solo dato, que es el límite plástico. Muy sencillo de entender, muy fácil de realizar. Este sí que es, digamos, no tiene problema. En materia de los materiales gruesos, es decir, todo lo que no pasa, no son finogranulares, todo lo que se queda retenido por encima de la malla del tamiz número 40, no se le va a realizar lo que tiene que ver con el límite plástico. ¿Por qué? Porque son suelos precisamente por su condición que no son cohesivos, pues no lo van a tener. Entonces, en esto, para obtener ese contenido de humedad, pues volvemos a utilizar esta formulita. Volvemos a utilizar esta formulita. ¿Por qué? Porque necesitamos hallar un contenido de humedad. ¿Cuál? Pues vamos a tener un contenido de humedad para este rollito de 3 milímetros que no se partió al doblarlo 90 grados. Tendremos un contenido de humedad inicial o una humedad del suelo. Lo metemos al horno 24 horas de 105 a 110 grados centígrados, que es digamos, la temperatura con que nosotros trabajamos para determinar contenidos de humedad. Sale el peso seco, es decir, se evaporó el agua y generamos esta fórmula. Al desarrollarla con estos datos de aquí, de este ensayo de laboratorio, este contenido de humedad se me convierte en el límite plástico. Entonces, es el contenido de humedad correspondiente al límite arbitrario entre los estados plásticos y semisólidos de un suelo. Se designa con alguno de estos, WP, límite plástico, PL o LP. Cualquiera de esas significa exactamente lo mismo. Es el contenido de humedad al cual un suelo empieza a desmigarse cuando es moldeado por el rodamiento entre la palma de la mano y una superficie lisa, plana, placa de vidrio, un pequeño cilindro de suelo de 3 milímetros y se dobla a 90 grados sin quebrarse. Exactamente eso es un límite plástico. Entonces, para el límite plástico no hay que generar gráfico, no hay que hacer, digamos, no tiene una fórmula extra específica, no. Simplemente es la fórmula general de contenido de humedad, solamente que se desarrolla con los datos obtenidos de ese ensayo del límite plástico. Generar los rollitos de 3 milímetros, doblar y que no se quiebre. Con esos datos de ese suelo, con ese contenido de humedad, pues obtienen precisamente lo que es el límite plástico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si de pronto cuando ustedes doblan acá esto se quiebra? ¿Qué se pueden ustedes imaginar? ¿Que le hace falta o que hay que ponerlo a secar más ese suelo? ¿Qué creen ustedes? Si cuando Como, profe, tengamos un disculpe, es que no rollito lo de 3 escuché bien. milímetros lo doblamos y se parte, ¿qué habría que hacer? Ojo, porque es que no, tampoco Pues quiere decir agregar, de que de una vez
la primera vez que nosotros hagamos eso nos va a resultar, no. Normalmente hay que hacerlo varias veces hasta obtener un contenido de humedad que permita eso. Entonces, si se está partiendo, normalmente aún le hará falta contenido de humedad. Es decir, habrá que agregarle un poquito. Uno notará, eso es precisamente, digamos, subjetivo. Más o menos no, de pronto se alcanzó a quebrar mucho o estaba muy seco. Un poquitico de agua o todavía nos falta bastante agua. Normalmente, como uno ya viene con contenido de humedad de la muestra del límite líquido, no es mucho lo que tenga que hacer, ¿sí? No es mucho. Muy bien. Entonces, así nosotros obtenemos el límite plástico. Y con esos dos, nosotros obtenemos lo que es el índice de plasticidad. Vamos a colocar esa formulita por acá. Entonces nosotros con esos datos obtenemos lo que es el índice de plasticidad, límite líquido menos límite plástico. Y volvemos a tener un orden de magnitudes como para más o menos entender cómo es ese suelo. Entonces, según el índice de plasticidad, es decir, después de haber desarrollado límite líquido, límite plástico y aplicar esta fórmula, podemos saber si es de pronto no plástico, ligeramente plástico, medianamente plástico o muy plástico el suelo, ¿sí? Y tenemos esos rangos que entre 0 y 3, ¿sí? Es no plástico, entre 4 y 15 ligeramente plástico, entre 15 y 30 medianamente plástico y mayor de 30 muy plástico. Ojo, si el límite líquido es un contenido de humedad y el límite plástico también es un contenido de humedad y los contenidos de humedad se dan en porcentaje, ¿cuáles serán las unidades del índice de plasticidad? ¿Qué unidades tendrá el índice de plasticidad? Límite líquido está en porcentaje, límite plástico está en porcentaje. Obligatoriamente, por ser manzanas con manzanas, peras con peras, bueno, lo que sea, el índice de plasticidad también es porcentaje. Entonces, esto es entre 0 y 3%, entre 4 y 15%, entre 15 y 30% y mayor del 30%. ¿Y qué es lo que pasa o cómo se puede determinar? En campo, es decir, tocando el terreno, se desmorona fácil cuando es no plástico. Se tritura fácil con los dedos, ligeramente plástico. Difícil de triturar con los dedos, medianamente plástico, e imposible de triturar con los dedos, muy plástico. Obviamente que ustedes se tienen que imaginar que hacer eso significa de que va cambiando, obviamente, el contenido de humedad de ese suelo. Esa parte es muy fácil, muy sencilla. Eh, no es que tenga, digamos, eh, operaciones muy complicadas para nada, ¿sí? De todos modos, les voy a mostrar eh, más o menos en Excel cómo se puede observar algo como eso.
Entonces, ¿qué tenemos por acá? Simplemente vamos a tener por un lado número de golpes, ¿sí? Obligatoriamente los vamos a tener. Esto quiere decir que esto es para el límite líquido. Vamos a tener el peso de la cápsula, es decir, del recipiente donde vamos a meter el suelo. Esto se hace exactamente igual como lo primero que hablamos respecto de los tamices, ¿sí? Siempre tenemos que tener el peso del recipiente que contiene el material, porque a nosotros solamente nos interesa lo del material. Entonces, eh, simplemente generamos la diferencia de lo que es el peso de ese recipiente con el contenido de humedad, con el peso, y obtenemos solamente lo que es lo del suelo. Lo metemos al horno y podemos generar la fórmula. ¿Cuál? La que estamos viendo allá, precisamente. Contenido humedad, ¿sí? De la muestra antes de meterla al horno, menos después de secado, es decir, después de sacada del horno, sobre ese mismo peso después de secada del horno, todo por 100% para que nos den porcentaje. Para el caso en particular, nos dimos estos porcentajes, varios. Y si fuésemos a desarrollar el ensayo como tal, pues vamos a obtener estos puntos que serían los correspondientes a la coordenada para tanto golpe, tanto contenido de humedad. De esta nosotros buscamos prácticamente el 25 golpe en la abscisa, proyectamos y obtenemos el límite líquido. Es decir, algo como esto. Noten por acá, y esto es una de las cuestiones que les decía respecto de lo que hace Excel. Estos puntos, muy seguramente este punto no estuvo bien calculado. Esto para tener una tendencia más o menos debería estar cercano por acá. Esto para el caso sería un dato sesgado, ¿sí? En ese caso, ese dato no debería ser en cuenta. No se descarta, no se tiene en cuenta y se utiliza pues simplemente con el resto una proyección o una tendencia de esa curva, ¿sí? Lo que sí es que después de obtener esos datos, plasmarlos y generar la correlación, es decir, una línea que más o menos promedie esos datos, buscamos en la abscisa el número 25, lo proyectamos y nos venimos hacia la parte izquierda. El número que obtengamos ahí, ese va a ser el límite líquido. Y en cuestión del límite plástico, pues para el límite plástico nosotros podemos tener varios datos, ¿sí? Antes y después de secado. Obtendremos algunos contenidos de humedad y de eso simplemente el promedio. Y de ese, pues simplemente utilizamos esta misma fórmula. No hay mayor cuestión que hacerle ahí. Simplemente vamos a tener un dato de el contenido de humedad de un suelo inicial antes de meterlo al horno y después vamos a tener el dato de peso después de secado al horno. Generamos la fórmula o calculamos la fórmula de contenido de humedad y en ese caso, para lo que sean los datos del límite plástico, y noten que aquí estoy utilizando el WP, esto es el límite plástico también, pues ya con eso, ese contenido de humedad será el dato del límite plástico. Y con eso, nosotros podríamos determinar lo que es el índice de plasticidad. Si tenemos
para un solo dato, o por lo menos solamente datos entre el rango entre 20 y 30, podemos utilizar lo de la formulita esa que les hablaba de contenido de humedad por n sobre 25, todo eso elevado a la 0.121. La única forma en que la podamos utilizar es eso, que tengamos solamente datos de contenidos de humedad y números de golpes para el rango entre 20 y 30. Si no tenemos los otros, pues no vamos a tener cómo construir, digamos, las curvas de flujo. Por tanto, tendremos que hacer uso de esta fórmula. Y con ella, pues también obtenemos el límite líquido. No es que lo tengan que hacer por ambos métodos, ¿sí? No es que lo tengan que hacer. Puede ser que yo les coloque en algún momento, genere todo con todos los datos la curva de flujo, determine el límite líquido y compare con algún dato referente a esta fórmula. Pero uno o lo hace por este lado o lo hace por este lado. Normalmente a ustedes les va a tocar es por este lado, obviamente, porque es en el que sí tienen que trabajar, en el que sí tienen que construir gráficos, en el que sí tienen que analizar la información que se está incluyendo allí. Esto, para hacerlo en Excel, si quieren, si les llama la atención, si de pronto aún no saben, en esta dirección de YouTube, encuentran un video, me parece muy fácil de entender, muy explicativo respecto de cómo generar ese tipo de curva en lo que es el Excel. Pero ya les dije que tengan cuidado sobre todo al momento de correlacionar. Si ustedes ven que hay datos sesgados, ustedes mismos, después de tener el grafiquito, ustedes mismos pueden generar la tendencia de esa curva o de esa recta. E igual, ustedes siempre van a ser quienes tengan que leer este dato, proyectar desde la abscisa el número 25 a la curva y lanzarse hacia la parte de la ordenada, obteniendo el contenido de humedad, que para ese caso será el del límite líquido. Profe, esa dirección, usted, bueno, más que todo estas diapositivas, ¿usted nos las facilita o para uno como acceder a esa dirección, cómo podría ser? No, pues Que si no igual de todos tocaría modos como en el escribir. video les va a quedar, porque aquí esto está grabado. Entonces ustedes lo revisan en el video si quieren. Igual normalmente sí, yo les paso diapositivas de esto, de los temas que hemos visto, como para si les da por repasar. Pero igual en el video queda. Les recomiendo de todos modos que den en el video porque hay cosas que allí en las diapositivas no es que estén escritas, pero yo sí las digo. Entonces, se los recomiendo. Muy bien. Con esa información, ya sabiendo cómo se desarrolla la granulometría, ya sabiendo de dónde salen los datos del ensayo de laboratorio y cómo se obtiene el límite líquido y el límite plástico, pues para el caso, obviamente, ustedes en un eventual parcial, ustedes van a tener los datos, ¿sí? Ya sea los datos en las cazuelas, pero van a tener los datos para poder generar lo que es el límite líquido y poder generar lo que es el límite plástico, ¿sí? Obviamente el procedimiento ustedes lo deben saber. Si me da por preguntarles teoría, que normalmente siempre pregunto, pues tendrán que saber bien cómo es ese procedimiento. Pero eso es muy sencillo. Pero la cuestión es más desde el punto de vista matemático y que entiendan qué es lo que están haciendo. O puede ser que yo les dé algo y sobre eso ustedes tienen que analizar si esos datos son correctos, si están bien, si están mal tomados, ¿sí? Es decir, pensar que es por lo que nos pagan a nosotros a los ingenieros civiles, no simplemente por meter datos en un Excel y ya. Muy bien, con esa información,
este desocupado de Casagrande, Arturo Casagrande, también generó un gráfico general que se denomina la cazuela de Casagrande y nos sirve muchísimo para todo lo que va a ser, digamos, clasificación de suelos. Vamos a entender también respecto específicamente de lo que son los finos, cómo podemos, digamos, clasificarlos o separarlos, ¿sí? Unos de otros entre lo que son arcillas y lo que son limos, según sus condiciones o características de contenido de humedad. Entonces, esta es la cazuela de Casagrande. Perdón, la carta de Casagrande. La carta de Casagrande. Esto no es que se construya con lo de la cazuela, simplemente ya está es determinado para ciertos rangos dónde están las arcillas, dónde están los limos, si son, qué tan plásticas son y sobre todo eso es lo que nosotros vamos a poder desarrollar con la información que hemos calculado. ¿Cuál información? Por lo menos en la parte de la abscisa de la carta de Casagrande tenemos lo que es límite líquido. Es decir, que vamos a saber por lo menos cómo entrar en parte de la coordenada si tenemos ya desarrollado o calculado el límite líquido. Y adicionalmente en la parte de la ordenada tenemos lo que es el índice de plasticidad. Y como ya sabemos calcularlo, que para él tenemos que tener límite líquido y límite plástico determinados, si los tenemos determinados podemos obtener el índice de plasticidad. Con esa información, estos números que están por aquí, y esta sí está en escala aritmética por todo lado, es decir, la misma proporción, todo esto son porcentajes, ¿sí? Todo esto son porcentajes. Porque cada uno de estos, tanto límite líquido como índice de plasticidad, provienen de contenidos de humedad. Entonces vamos a observar o a entender qué es esa información que nos transmite la carta de Casagrande. Entonces, primero, vamos digamos, a entender o a observar que vienen unas líneas rojas, ¿sí? En este caso, una se denomina línea B, la otra se denomina línea A, ¿sí? Línea B, la que está vertical y sale desde el número 50, y la línea A, una que está inclinada y parte desde el número 20. Muy bien. ¿Esto para qué me sirve? Para saber primero de qué tipo son las arcillas o los limos, que son los materiales finos. Lo que tiene que ver con plasticidad, la carta de Casagrande, es también para determinar qué tan baja o tan alta es la plasticidad de ese tipo de suelo, ¿sí? Entonces, observemos. Vamos a ir primero a analizar solamente la línea B, es decir, olvidémonos de la línea A. La línea B parte a partir de 50. ¿50 qué? 50 del límite líquido, es decir, esto es el 50% del límite líquido, la mitad. Entonces, vamos a entender, todo lo que esté hacia la izquierda de la línea B, es decir, de la que parte en la carta de plasticidad de Casagrande, en el número 50 vertical, todo lo que esté hacia la izquierda va a ser, o mejor dicho, ¿qué letras ven ustedes más seguidas o que se repitan en esta zona? Es decir, en la parte izquierda de la línea B. ¿Qué letras ven como más comunes allí? La L. La L, correcto. Por aquí tenemos un CL, un ML, un OL. Todo lo que está al lado izquierdo de la línea B tiene una segunda letrica que se denomina L. Esa L es de low, es decir, bajo. Entonces, todo lo que esté al lado izquierdo de la línea B, es decir, por debajo del 50% del límite líquido, será de baja plasticidad, ¿sí? De baja plasticidad.
Entonces, todo lo que esté a la izquierda de la línea B será baja plasticidad. Baja plasticidad. Ya le pongo bien la L mayúscula. Del inglés low, ¿sí? Entonces, por eso aparece esa letrita por acá. ¿Qué letras? También ustedes ven como que se repite en toda esa carta de plasticidad de Casagrande. ¿Qué otras letras? H por height. La H por height, que es lo que tiene que ver con más allá del 50% del límite líquido. Y adicional de esas, de las L's y las H's, ¿qué otras letras tenemos? Ya se va a acabar esta sesión. Ya les envío el nuevo link.